Examen de la monarquía absoluta. La cuestión sobre el rey que actúa siempre según su propia voluntad se presenta ahora y es necesario examinarla. La llamada monarquía conforme a la ley no es, como dijimos, una forma especial de régimen político, pues en todas puede existir un generalato vitalicio, por ejemplo en la democracia y en la aristocracia, y muchos ponen a un solo hombre al frente de la administración. Una magistratura de tal tipo existe en Epidamno y en Opunte, pero con poder más limitados en algún aspecto. En cuanto a la llamada monarquía absoluta, es decir, esa en la que el rey manda en todo según su propia voluntad, algunos piensan que no es natural que uno solo tenga el poder soberano sobre todos los ciudadanos cuando la ciudad está compuesta de iguales, porque quienes son iguales por naturaleza tienen los mismos derechos y la misma dignidad de acuerdo con lo natural. Y como es perjudicial para los cuerpos de seres desiguales tener el mismo alimento o vestido, así ocurre también con los honores, y lo mismo sucede por tanto con la desigualdad entre iguales. Por eso precisamente no es más justo gobernar que ser gobernado, y el hacerlo por turno es justo. Esto es ya una ley, pues el orden es una ley. Por consiguiente, es preferible que mande la ley antes que uno cualquiera de los ciudadanos, y por esa misma razón, aun si es mejor que gobiernen varios, estos deben ser establecidos como guardianes y servidores de las leyes, pues es necesario que existan algunos magistrados, pero no es justo, se dice, que tenga el poder uno solo, al menos cuando todos son iguales. Por otra parte, todo lo que la ley parece no poder definir, tampoco un hombre podría conocerlo, pero la ley, al educar a propósito a los magistrados, les encarga juzgar y administrar las demás cosas con el criterio más justo, y además le permite rectificarla en lo que, por experiencia, les parezca que es mejor que lo establecido. Así pues, el que defiende el gobierno y la ley parece defender el gobierno exclusivo de la divinidad y de la inteligencia. En cambio, el que defiende el gobierno de un hombre añade también un elemento animal, pues tal es el impulso afectivo y la pasión pervierte a los gobernantes y a los hombres mejores. La ley es, por tanto, razón sin deseo. La comparación con las artes parece ser falsa, porque es malo curarse según normas escritas, sino que es preferible valerse de los que poseen esas artes, pues éstos no hacen nada contra la razón por motivos de amistad, sino que perciben su paga después de haber curado a los enfermos, mientras que los que ocupan cargos políticos suelen obrar muchas veces por despecho o por favor. También los enfermos, cuando sospechan que los médicos, sobornados por sus enemigos, intentan matarlos por afán de lucro, entonces prefieren buscar el tratamiento en los libros. Pero el hecho es que los médicos, cuando están enfermos, mandan llamar para sí mismos a otros médicos, y los maestros de gimnasia, cuando la practican ellos, a otros maestros de gimnasia, en la idea de que no son capaces de emitir un juicio verdadero al tener que juzgar sobre sus propios asuntos y al sentirse afectados por ellos. De modo que es evidente que al buscar lo justo buscan el término medio, pues la ley es el término medio. Además, las leyes fundadas en las costumbres tienen mayor autoridad y conciernen a asuntos más importantes que las escritas, de modo que aun si un hombre es un gobernante más seguro que las leyes escritas, no lo es más que las consuetudinarias. Por otra parte, tampoco es fácil que un solo hombre vigile muchas cosas, y por tanto necesitará que los magistrados designados por él sean muchos. Así pues, ¿qué diferencia hay entre que estén en el cargo inmediatamente desde el principio o que el gobernante único los instale de ese modo? Además, cosa que ya se ha dicho antes, si es justo que el hombre virtuoso mande, porque es mejor, dos hombres buenos son mejores que uno. Esto es, en efecto, lo de aquel verso, cuando dos van juntos, y el deseo de Agamenón, ojalá tuviera conmigo 10 consejeros semejantes. También ahora hay magistraturas como la del juez,
que deciden soberanamente sobre algunos asuntos en los que la ley es incapaz de precisar, puesto que, en lo que es capaz, nadie duda que la ley mande y decida lo mejor. Pero puesto que unas cosas pueden ser abarcadas por la ley y otras no lo pueden ser, esto es lo que hace que se plantee y se busque si es preferible que mande la mejor ley o el mejor hombre, pues es imposible legislar sobre lo que es materia de deliberación. Lo que objetan no es la necesidad de que sea un hombre el que juzgue en tales casos, sino que no debe ser uno solo, sino muchos, pues todo magistrado formado por la ley juzga bien, y parecía tal vez absurdo que cualquiera con 2 ojos, 2 oídos, 2 pies y 2 manos viera, juzgara y actuara mejor que muchos con muchos, cuando también ahora los monarcas se procuran muchos ojos, oídos, manos y pies, pues hacen partícipes del mando a los amigos de su poder y a sus amigos personales. Ciertamente, si no son amigos, no obrarán según la intención del monarca, pero si son amigos de él y de su mando, el amigo es un igual y un semejante, de modo que si cree que estos deben ser iguales, el mando cree que deben hacerlo también los iguales y semejantes. De modo que si cree que estos deben ejercer el mando, cree que deben hacerlo también los iguales y semejantes. Estas son más o menos las cosas que se discuten acerca de la monarquía. Casos donde conviene la monarquía absoluta. Pero tal vez estos argumentos son de este modo para unos casos y para otros no son así, pues hay pueblos dispuestos por naturaleza a un gobierno despótico, otros a un gobierno monárquico, otros a un gobierno republicano, y eso es justo y conveniente para ellos. Pero el gobierno tiránico no es conforme a la naturaleza, ni ninguno de los otros regímenes desviados. Esas formas se producen en contra de la naturaleza, pero de lo dicho resulta evidente que entre los semejantes e iguales no es conveniente ni justo que uno solo tenga la soberanía sobre todos, ni cuando no hay leyes y él hace las veces de ley, ni cuando las hay, ni cuando un monarca bueno manda sobre buenos, ni cuando el no bueno sobre no buenos, ni siquiera cuando fuera superior en virtud, a no ser de una cierta manera. ¿Cuál es esa manera? Hay que decirlo, aunque en parte ya lo hemos dicho antes. Pero en primer lugar se debe definir qué es eso de la disposición para el gobierno monárquico, el aristocrático y el republicano. Está dispuesto a un gobierno monárquico el pueblo que de modo natural produce una familia que sobresale por sus cualidades para la dirección política. Está hecho para un gobierno aristocrático el pueblo capaz por naturaleza de producir una multitud de ciudadanos capaces de ser gobernados como hombres libres por aquellos que por su virtud son jefes aptos para el poder político. Y es un pueblo republicano aquel en el que se produce naturalmente una multitud de temperamento guerrero capaz de obedecer y demandar conforme a la ley que distribuye las magistraturas entre los ciudadanos acomodados según sus méritos. Cuando suceda, pues, que toda una familia o incluso cualquier individuo llegue a distinguirse por su virtud, tanto que la suya sobresalga sobre la de todos los demás, entonces será justo que esa familia sea real y ejerza la soberanía sobre todos, y que ese individuo único sea rey. Como se ha dicho antes, esto no solo está de acuerdo con la justicia que suelen proclamar los que establecen los regímenes, tanto aristocráticos y oligárquicos como democráticos, pues en todos lo consideran digno por su excelencia. Pero esta excelencia no es la misma, sino también está de acuerdo con lo antes dicho. En efecto, no está bien matar o desterrar ni tampoco evidentemente condenar al ostracismo a un hombre así, ni pedir que obedezca a su vez. No es natural que la parte sobrepase al todo, y al que tuviera una superioridad tan grande le sucedería eso, de modo que solo queda obedecer a tal hombre y que ejerza la soberanía no parcial, sino absolutamente. Sobre la monarquía, ¿qué variedades presenta? Y si no conviene a las ciudades o conviene, a cuáles y en qué condiciones, baste con estas precisiones. Recapitulación. La misma educación para el hombre de bien y el buen ciudadano.
Puesto que hemos dicho que los regímenes rectos son tres, de estos será necesariamente el mejor el que esté administrado por los mejores. Tal es aquel en el que sucede que hay un individuo o una familia entera o una multitud que destaca sobre todos en virtud, siendo unos capaces de obedecer y otros de mandar con vistas a lograr la vida más deseable. En la primera parte de este estudio se demostró que la virtud del hombre y la del ciudadano de la mejor ciudad son necesariamente la misma. Es evidente que de la misma manera y por los mismos medios como un hombre se hace bueno, también se puede constituir una ciudad aristocrática o monárquica, de modo que la educación y las costumbres que hacen a un hombre bueno serán más o menos las mismas que las que lo hacen apto para ser un hombre de Estado o rey. Una vez precisados estos puntos sobre el régimen político, hemos de intentar hablar ya del mejor, cuáles son las condiciones naturales de su nacimiento y cómo se establece. Es necesario que el que pretenda hacer de él un estudio adecuado, punto suspensivo.